Tras muchos años de gratificación instantánea, hiperestimulación, malos hábitos, mi vida era bastante gris, bastante aburrida, tenía ciertos problemas de salud mental, no estaba muy bien emocionalmente. Y entonces decidí ir cambiando las cosas poco a poco. Pero cambiarlas era mucho más difícil que mantenerme donde estaba. Requería de disciplina, requería de constancia, que eran rasgos que yo no tenía, de forma inherente. La gratificación instantánea es, en muchos casos, una forma de evadir la realidad difícil, evadir el disconfort y vivir una vida en la que la realidad es mucho más sencilla, en la que las cosas son mucho más instantáneas. Los videojuegos o el contenido más 18 son la viva representación de eso. Son una realidad disminuida en la que estás engañando a tu cerebro primitivo para hacerle pensar que lo que está viendo, lo que está haciendo, es real y solamente es real dentro de una pantalla, es solamente real en tu imaginación. Entonces, con esa tendencia a buscar formas de evadir la dificultad, es normal que cayese en la trampa de la motivación externa, de la idealización, de la romantización. Estaba claro que tenía que cambiar algo. La situación no podía seguir así. Pero lo que tenía que cambiar no lo hice de la forma correcta. Porque como me pasaba todo el día antes de dejarlo, porque esto es antes de que dejase todos los malos hábitos, pues me pasaba todo el día en redes sociales, TikTok y demás. Cuando quería hacer algo para mejorar mi vida, sin yo aún entender del todo que lo que estaba haciendo a nivel de redes sociales y tal era un perjuicio, sabía en cierta medida que no era del todo beneficioso. Pero no llega al punto de pensar que 100% tenía que dejarlo, cueste lo que cueste. E igualmente en esta trampa en concreto, seguí cayendo mucho después de haber dejado las redes sociales de forma parcial, vamos a decirlo, y haber dejado otros muchos malos hábitos. Que es básicamente la motivación externa. Obviamente, cuando tienes que hacer algo difícil, tienes que ir al gimnasio, tienes que trabajar en ese proyecto, tienes que hacer este o este otro hábito, pues son cosas que son muy difíciles y sobre todo en contraste a lo que antes era tu vida y teniendo en cuenta cómo de jodido estás a nivel mental y a nivel de adicciones y a nivel de todo ese tipo de cosas, por lo que es un grado de dificultad, un grado de fricción muy alto. Por eso, yo, siguiendo la tendencia que tenía, de pues, siempre pensar en corto plazo, siempre pensar en instantáneo, en hacer las cosas, en vivir una realidad más fácil, más sencilla, y no en el sentido racional, sino en el sentido en el que se sacrifica un proceso necesario. Se usan medios que son dañinos, que son perjudiciales, que son un parche a corto plazo. Y esto
es en gran medida donde está la mayoría de la gente que quiere avanzar en su desarrollo personal. Están atascados en el punto de simplemente entrar en redes sociales como TikTok, Instagram o entrar en YouTube y buscar vídeos motivacionales o tener las recomendaciones llenas de cortos motivacionales, vídeos motivacionales, lo que sea, que básicamente no deja de ser una forma de entras e instantáneamente vas a recibir un pico de motivación fácil. ¿Por qué? Pues porque estás viendo el top del top del top mundial consiguiendo los mayores logros, los mejores momentos. Y básicamente eso sumado a que te lo recortan perfectamente para que solo se vea el momento súper épico, con temas de edición, música épica, tal, que al final la edición y la música épica hace que sea una realidad, que lo que estás viendo es más estimulante de lo que es realmente. Y estamos hablando de cosas que son el pico de los logros y de la ambición y de los resultados y tal. Y al final eso te lleva a tener una mentalidad súper, súper centrada en los resultados, lo que hace que en el largo plazo tengas problemas a la hora de recorrer el proceso. Y además hace que la única razón por la que recorres el proceso es porque te has inyectado un pico de dopamina con un vídeo motivacional en el que únicamente has visto hiperestimulación, que al final no deja de ser otra forma de gratificación instantánea. Y una idealización, una romantización de una vida mucho más fácil, a nivel de que el proceso no aparece. O si aparece el proceso de alguien corriendo o alguna cosa de ese estilo difícil, es que es hacer el proceso más fácil, porque al poner la música épica, poner los momentos épicos, te hace sentir ese éxtasis de motivación. Y luego vas a la realidad y durante 5 minutos, con la motivación por los cielos, sí que es así como en el clip, aunque un poquito peor ya. Pero es que esas expectativas que creas con el vídeo motivacional, con el corto motivacional, con lo que sea, luego entran en colisión total cuando la motivación desaparece y paras de ver la realidad a través de ese foco de ultramotivación en el que aún tienes el recuerdo en la mente de esa música épica, esos momentos clave, esa edición, y te sientes así. Pero cuando eso desaparece, porque es algo que has inyectado antinaturalmente en ti, no es algo que tu mentalidad sea capaz de sostener, sino que es una cosa que emocionalmente aparece en ti, pero emocionalmente también puede desaparecer en ti. Porque al final es eso. Cuando juegas con que el lado emocional sea el que tiene el control, pues acabas perdiendo el control. Porque el lado emocional es variable. El lado emocional un día estará súper motivado porque habrá visto el corto motivacional y otro día habrá visto un McDonald's y tendrá ganas de ir. Así que no puedes depender de eso. Y mucha gente quiere alcanzar su potencial, crecer, desarrollo personal. Pero no paran de encontrarse con esas situaciones en las que están un mes, lo dejan, fracasan, fallan, están una semana, han fallado ya 5 veces. Luego están 2 meses y se empiezan a quemar, empiezan a sentir que cada vez es más y más y más difícil y más difícil y más difícil, y que se están arrastrando para hacer sus buenos hábitos y que al final acaban fallando.
porque llega un punto en el que ya no son capaces de sostener lo que están haciendo. Y la mayoría de veces eso viene de que poco a poco la imagen que habías creado a través de esa motivación externa, la imagen de cómo es la vida, de que esas expectativas infladas con tal de motivarte más, ese proceso disminuido con tal de pensar que es más fácil, esa romantización de la realidad como súper épica y todo el rato hiperestimulante, consiguiendo momentos clave todo el rato, cuando eso se desvanece, o cuando ya te lo has inyectado tantas veces viendo vídeos motivacionales que ya no hace efecto en ti, pues entonces la motivación empieza a disminuir y tu disciplina es la misma. O tal vez ha mejorado un poquito ligeramente por el tema de la práctica y tal, pero te has hecho dependiente a algo externo, te has hecho dependiente a motivación que no has generado tú, motivación que no es sana, motivación extremadamente elevada. Ese es el problema, que es muy, muy, muy elevada. Lo mismo pasa con muchas cosas de gratificación instantánea, que por el simple hecho de ser gratificación instantánea ya son problemáticas, además de posibles perjuicios que puedan tener como extra. Y al final hay gratificaciones instantáneas en la vida, generales, que no tienen el problema porque no son tan gratificantes. Si yo me pongo a hablar con un amigo, puede ser gratificación instantánea, pero el grado de gratificación es tan bajo que simplemente es algo sano. Si en cambio mi amigo de pronto tuviese música épica de fondo, tuviese edición, tuviese... se pusiese a hablar y de pronto empezase a generarme un montón de dopamina, pues entonces allí pues habría un problema. Obviamente no es el caso. Pero ese es el punto al final. La motivación externa crea la ilusión en ti de que eres capaz. Y te hace capaz de algo que no podrías hacer porque no has desarrollado la disciplina o estás usando esa motivación para evadir usar tu disciplina. Y entonces, cuando esa motivación que te estaba facilitando el proceso desaparece, ya no eres capaz de recorrer el proceso. Y es por eso que la mayoría de gente acaba quemándose si usa la motivación externa. Porque entra ultra motivado, continúa ultra motivado poniéndose un montón de vídeos y termina quemado porque cuando paran de hacer efecto ya no es capaz de sostener lo que hace y tiene el ego lo suficientemente alto como para no querer reducir el nivel intentando ser racional y sabiendo que no va a ser capaz, por mucho que crea que sí, porque va a tener la mentalidad de que no quiere reducir el nivel, no quiere ir para atrás, pero no entiende que no es que vaya para atrás, es que se ha vuelto más difícil porque ha desaparecido el facilitador que la motivación externa era. Si quieres alcanzar tu potencial, si quieres ser de verdad una persona eficiente y capaz y aprovechar la vida lo mejor posible, no juegues al mismo juego que llevas jugando tanto tiempo. Al de evadirse, al de vivir una realidad disminuida, al intentar idealizar y meter en tu cabeza un mensaje de que las cosas son súper fáciles y tienes que hinchar tus expectativas para conseguir motivación, tienes que idealizar la vida para conseguir motivación. No, 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 no.
No tiene que ser necesario hinchar los resultados de tus expectativas, de lo que crees que vas a conseguir para motivarte. No tiene que ser necesario hinchar y romantizar y idealizar la vida para que puedas ser capaz de vivirla. Hemos evolucionado para ser capaces de vivir la vida que deberíamos vivir. Otras que con métodos modernos hayamos alterado, aparte de nuestros niveles de dopamina, la motivación que tenemos, cuánto nos aburre cada situación, lo que disfrutamos de cada situación, pues obviamente además también hemos empeorado todo el tema de la mentalidad, creando formas de pensar tan hedonistas, tan centradas en la búsqueda de el máximo placer, evadiendo al máximo los sacrificios necesarios, y al final eso te acaba haciendo caer en trampas. Porque paras de ser racional y empiezas a actuar de forma emocional y empiezas a entrar por caminos aparentemente más cortos, más fáciles, que acaban siendo en el largo plazo un perjuicio. Si quieres ser capaz, hazte capaz en la vida real, con las cosas reales. Aun siendo difícil, aunque vayas a esforzarte lo máximo por conseguir lo máximo y aún así se lo consigas un pequeño ápice de todo lo que querías, acostúmbrate a vivir la vida real y crea tu mentalidad no en base a inyectarle dopamina, sino en base a ser capaz de automotivarte, crear un diálogo interno, una forma de pensar, unos pensamientos recurrentes que uses como automotivación, que uses como argumentos racionales para imponer disciplina cuando es necesario. Y que así, poco a poco, crees y desarrolles esa capacidad que necesitas para poco a poco poder ir adaptándote a la vida real y siendo capaz de, en cada situación de disconfort, vivirla como se debería vivir, como la gente que aparece en esos montajes motivacionales y no como el espectador que lo está viendo para motivarse. El Navy SEAL no necesita ponerse música épica. ¿Tú crees que el hombre primitivo, para ir a cazar, tenía que ponerse música épica y un montaje motivacional de hombres primitivos cazando? ¿Tú imaginas que tuvieran tanta necesidad como tú de evadirse, idealizar, romantizar, subir sus expectativas de que van a conseguir 500 mamuts? ¿Tú crees que necesitarían todos esos trucos para motivarse? O que, incluso aun siendo algo difícil, su capacidad para automotivarse era bastante buena. Sus niveles de motivación eran bastante estables, bastante sanos. Para ellos un pico máximo era simplemente comerse un trozo de carne. Para ti comerte un trozo de carne es estar siendo disciplinado en comparación a toda la mierda que te comes normalmente y que estás tratando de parar de comer. Te puedo asegurar que desde que dejé todos los malos hábitos de gratificación instantánea, empecé a implementar disconfort, empecé a crear una mentalidad capaz de vivir el proceso, vivir la vida, en las buenas y las malas, sin filtros, tal y como es, sin ilusiones, sin apariencias.
centrada en el proceso, sin tener que idealizar unos resultados imaginarios enormes, increíbles, en los que son la solución a todos mis problemas, cuando lo externo, cuando un resultado externo, no va a solventar todos tus problemas internos. No quiere decir que sea innecesario, o que sea malo, o que sea negativo. Pero quiere decir que no puedes ponerle un peso, no puedes ponerle la solución a algo que simplemente no puede solucionar. No puedes usar esa mentira de creer que esos resultados externos te van a dar algo que jamás te van a dar para motivarte, porque es estúpido. Y solo va a hacer que gestiones mal todos los resultados externos que obtengas, que te vuelvas complaciente, que pares de ser constante, que no disfrutes el proceso y que no trabajes en problemas internos, que no trabajes en todo este tema mental, que no trabajes en tu salud física, mental, y que básicamente no desarrolles la real capacidad, la real eficacia. Con el tiempo, contra más te vas alejando de esa vida de evasión, de gratificación instantánea, más y más y más color coge la vida. Pasa de ese gris, ese aburrimiento, esa insatisfacción y esa incapacidad para entender cómo es posible que haya alguien que disfrute de la vida real y sobre todo de esas tareas de disconfort. Que con disconfort me refiero a tareas que realmente son muy normales. Trabajar en un proyecto, ir al gimnasio, comer saludable. Prácticamente, para mí, que ya llevo un tiempo en este proceso de eliminar la gratificación instantánea, simplemente es que la vida ha cogido más color, tiene más saturación, es más disfrutable, tiene más vividez. Todo lo que la mayoría puede considerar disconfort, para mí se está volviendo confort. Y es tan bonito ver como vas avanzando y conquistando el disconfort, y poco a poco ese disconfort tan grande se acaba convirtiendo en tu zona de confort y te vuelves a ver en la misma situación en la que tienes que volver a romper la barrera mental de enfrentar el disconfort, pero simplemente la posición en la que estás es radicalmente distinta. Y los beneficios emocionales se sienten, los beneficios en resultados externos se sienten, los beneficios en tu forma de pensar, en tus conocimientos, se sienten. Y al final, tratar de alcanzar tu potencial usando motivación externa es matar tu potencial, es matar tu potencial, porque acabas a través de pensar que recorres el proceso más rápido y casi te vuelves capaz y casi es muy fácil, acabas limitando la mayoría de beneficios reales de recorrer el proceso. Obviamente no pasa nada por ver un vídeo motivacional de vez en cuando, pero nada de usarlo, necesitarlo, básicamente. Nada de ser dependiente a él. Nada de consumirlos cada día o semanalmente un montón de veces. O... No. Una cosa puntual, esporádica. Y obviamente a poder ser algo que sea significativo para ti, si lo llegas a ver. No uno normal o meterte en TikTok y redes sociales y empezar a hacer scroll. No, nada de eso.
Y es lo que digo, a poder ser, simplemente evítalo porque hay motivaciones que son externas y son mucho más sanas. Porque el nivel extra que te dan no es una inyección de dopamina tan grande, sino que es algo mucho más natural. Por ejemplo, si te lees un libro, es normal que después de leerte el libro estés más motivado. Si te ves un podcast, es normal que después de ver el podcast estés más motivado para aplicar y mejorar en esas áreas que han hablado en el podcast. Si has estado con amigos hablando de un tema, es normal que estés más motivado para hacer cosas relacionadas con ese tema. Así que eso lo puedes usar a tu favor y es una motivación externa, pero mucho más sana, que puedes hacer de forma recurrente sin problemas, porque además tiene un beneficio en conocimientos, en sabiduría, en mejora personal, y luego encima tiene este beneficio secundario, pero no lo uses de forma dependiente. Tienes que trabajar y desarrollar esa mentalidad capaz de vivir el proceso real, sin filtros, sin mierdas. Tienes que ser capaz de gestionar ese diálogo interno, esa automotivación. Y que no sea usando esa motivación externa. Que, como ya has visto, pues es muy sencillo que te acabe limitando. Es al final una trampa que te da la ilusión de creer que puedes, aunque no puedas. Y que luego, si cuando se vaya, cuando ya no seas capaz de generar el mismo pico, porque funciona igual que una adicción, cada vez te da menos motivación, pues simplemente acabas quemándote y si no eres un poco racional, que suele ser el caso, y disminuyes la intensidad que le estabas poniendo para poder ser capaz de gestionar la situación y ser disciplinado realmente usando tu disciplina real, si tratas de mantener el mismo nivel que tenías cuando tenías ese facilitador externo, pues simplemente acabas quemándote. O, por ejemplo, también puedes entrar en un proceso y acabar en un vacío emocional en el que no sabes ni por qué estás haciendo lo que estás haciendo, porque nunca has creado motivantes racionales. Has usado motivación externa para decirte qué hacer con tu vida, en vez de razonarlo tú. Y cuando no tienes la respuesta a por qué estoy haciendo lo que hago, pues entras en un vacío. Entonces hay muchos de estos problemas que le sucede a la gente cuando entra en el desarrollo personal, de que se quema, de que entra en un vacío, que luego cada vez se vuelve más difícil en vez de volverse más fácil, cuando la gente le está diciendo que debería volverse más fácil. Yo te estoy diciendo que ahora es todo mucho más sencillo, que el disconfort se ha convertido en confort y todo el tema. Pero es que yo no he empezado el proceso con motivación externa. Y es por eso, porque he ido desarrollando la disciplina, he ido desarrollando la real capacidad. Esa es la razón por la que se ha vuelto más fácil. Además de que se han ido ajustando mis niveles de dopamina a la vida que vivo. En cambio, tú has ido estimulando tus niveles de dopamina para ser capaz de vivir una vida que no eres capaz de vivir aún. Yo también caí en ese error y al final es simplemente cortarlo, entenderlo y empezar de cero el proceso, hacer borrón y cuenta nueva y decir, vale, vamos a ver cuál es mi nivel real, vamos a ver tal, vamos a recorrer el proceso de la forma correcta. Aprovechando lo que haya conseguido, pero sin creer que puedo mantener lo que no puedo mantener si no he sido capaz de desarrollar una real disciplina y he usado parches. Es como hacer mala técnica en el gimnasio para levantar más. No es que te hayas vuelto más fuerte. Simplemente es que estás usando un truco, estás usando un parche. Y al final acabas lesionándote. Y acabas teniendo que dejarlo.
por querer ir más rápido, has acabado yendo más lento. En vez de aprender a hacer buena técnica, has aprendido a hacer mala técnica para tratar de evadir la buena técnica, que es más difícil. Esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado. Cualquier cosa, sugerencia, házmela saber por los comentarios y nos vemos en otro vídeo.